Querido y amante Padre, te damos las gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Padre, por recibirnos de vuelta en tu casa. Gracias, Padre, por, a pesar de que no lo merecemos, que merecíamos ser siervos, Señor, vos nos amás tanto que nos devolvés esa identidad de ser hijos tuyos. Gracias, Padre, por la muerte de tu Hijo, porque es en ese amor que propusiste todo para que podamos volver a acercarnos, para darnos este regalo. Y ahora te ruego, Padre, que en ese mismo amor podamos ahora reflexionar acerca de ti y conocerte más. Conocerte y procederte conociendo para que vengas a nosotros como la lluvia temprana y tardía. Padre, rogamos tu espíritu en esta hora, tu bendición, tu unción en cada uno de los que estamos aquí presentes y en las familias que representamos. En nombre de Jesús, un gozo, una alegría poder compartir la palabra. La verdad que no era parte del plan, lo voy a decir así también, no era parte del plan, no era una presentación que tengo armada, pero cuando me lo comentaron, me vino algo al corazón y el hermano Javier estaba hablando de ese tema, así que dije, bueno, en el espíritu, estamos en el espíritu, en el mismo entendimiento cuando empezaste a leer Lucas. Ah, mira, es increíble. Sí, yo estaba pensando en el... Mira, lo tenía acá. Estaba pensando en exactamente lo mismo. Y Dios me inspiró en Lucas. Es increíble en esas partes. Yo voy a ir para Mateo, pero vamos a estar hablando de lo mismo. Es interesante la canción, es interesante hablar acerca del hijo pródigo. El apóstol Pablo, ¿no? Quiero ir un poquito por fuera, lo voy a hacer un poco más libre. Sí, ven que no tengo papeles, nada, así que voy a ir un poco más libre. En el libro de Gálatas, capítulo 4, en el verso 3, nos habla de una alegoría, ¿sí? Desde el 1 ya empieza hablando de una alegoría que me gustaría nada más solamente para destacar y entrar en el tema. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 4, verso 1, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada se difiere del siervo, ¿sí? Es un esclavo. Aunque es señor de todo, pero es un esclavo. Hace esto, hace lo otro, vení para acá, anda para allá, lava los platos, cociná, estudiá, en nada se difiere. Mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Nos está diciendo que también nosotros, como hijos espirituales, en tanto estamos bajo los rudimentos del mundo, somos esclavos, somos siervos, actuamos como siervos. Vemos que nuestro papá nos dice, hace esto, hace lo otro en la palabra, y entendemos que es el jefe. El jefe, piensen ustedes también como padres, o en mi caso que no tengo hijos, como hijo ¿sí? en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, hace esto, hace lo otro, tenés que ir acá, tenés que ir allá. ¿Y cómo lo entendemos a los papás? ¿Cómo lo entienden ustedes ahora como padres? Que tenemos la autoridad de mandar, de ordenar. Totalmente, pero cuando le dicen hacer la cama, estudiar, pensar en tu futuro, ¿por qué piensan? ¿Lo están mandando? ¿Son los jefes de sus hijos? No. ¿Por qué hacen lo? Porque quieren bien, formarlos. porque lo hacen por amor, los quieren. Mis papás me decían tal cosa, tal otra, no lo entendía en su momento, pero uno después crece y dice, porque me amaban, porque querían lo mejor para mí. Pero hay un momento donde dejamos de ser siervos o esclavos de nuestros jefes y entendemos en realidad que tenemos un papá en la tierra que nos amaba, que nos guiaba, que nos decía anda para allá, anda para acá. Y en lo espiritual hay un momento, un quiebre, donde dejamos de tener un jefe, un Dios todopoderoso que lo es, que es el soberano, el rey de reyes y señor de señores, para convertirse en nuestro Padre. ¿Y cuándo es ese quiebre? ¿Cuándo es ese momento donde deja de ser el jefe para convertirse en nuestro papá? Al punto que Jesús dice, cuando ustedes oren, digan ¿qué cosa? Padre nuestro. Es el regalo que nos da Jesús de poder hablar con Dios como nuestro papá. En el versículo 4 nos explica en dónde está ese quiebre. Dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer,
hecho súbdito a la ley. 5. ¿Para qué? ¿Con qué propósito envió a su Hijo a morir por nosotros? ¿Qué significa la cruz para nosotros? ¿Qué significa ese sacrificio que hizo Cristo? ¿Es simplemente algo que aplaca la ira de Dios? Muestra el valor que tenemos para Dios. Totalmente. Nosotros, dice Isaías, lo tuvimos por herido de Dios, por azotado, como que Dios ahí estaba ahí aplastándolo al Hijo. Pero en realidad Él no fue herido por Dios. Dios no lo hirió, todo lo contrario. Es una propiciación de Dios para nosotros, para que nos acerquemos a Él. A diferencia de las religiones del mundo, que hablan de tenemos que acercarnos a Dios porque Él nos va a destruir, nos va a matar. En realidad es ese Dios que teniendo la autoridad de hacerlo, eligió hacer todo lo contrario. Se acerca a nosotros entregando a su Hijo. Es la típica de que cuando somos chicos y jugamos, y en esas travesuras uno rompe el vidrio de un vecino, viene nuestro padre, y ese padre, a diferencia de lo que uno podría pensar, ¿sí? De que ahora no solamente nos va a regañar, nos va a retar, y nos va a decir, bueno, ahora ese vidrio yo lo pagué, pero ahora lo vas a pagar vos con tu sueldo. Capaz alguno haya tenido esa experiencia, pero generalmente los padres no le hacen pagar a sus hijos por el vidrio roto del vecino, sino que ellos se hacen cargo de eso. Y si nosotros siendo malos hacemos eso, ¿cuánto más nuestro Padre? Dice, ¿no? Un Padre que en vez de castigarnos y herirnos, el castigo de nuestra paz fue sobre su Hijo. Es ese Dios que se está acercando a nosotros y nos dice, ¿para qué? Verso 5, ¿para qué hizo esto? Para que nosotros redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Como ayer hablaba César, ¿verdad, tu hermano? Como ayer hablaba César en el último tema que me pareció maravilloso. Y si alguno tiene la oportunidad, yo le decía, esto es muy parecido, sé que algunos lo han recibido, hay un libro que se llama Guerras de Identidad. Si ustedes pueden leerlo, ese libro es maravilloso, que vuelve a destacar y vuelve a traer el valor de ser hijos de un Padre que nos ama. Es en la cruz de Cristo, esa cruz que el Padre propició para nosotros, con el único objetivo de que ahora volvamos a ser hijos. Verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Jesús, el cual clama, Abba Padre. Ahora dejamos de decirle mi jefe, mi dueño, el que me está ordenando que yo tengo que hacer tal o cual cosa, sino que ahora entiendo que todo lo que me da es para mi bien, es para mi felicidad. Todo lo que está en su palabra es para mi vida. Qué maravilloso poder verlo de esta manera. Pero es solamente cuando el Espíritu de Jesús mora en nuestro corazón. Y entonces, dice, verso 7, así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Hay un problema con el siervo. Entramos a la iglesia y pensamos que tenemos que hacer cosas para ser hijo de Dios. Este Dios qué aburrido, este Dios que me dice que haga esto, pero yo quiero, y de chico, ¿no? El sábado esperando hasta los límites. Y también de grande, ¿por qué no puedo comer lo que me gusta? ¿O por qué no puedo hacer mente de esclavo, mente de siervo, pensando que tenemos un jefe? El problema es que si no entendemos la cruz de Cristo, si no entendemos el sacrificio que hizo Dios para con nosotros, crecemos. Y nos convertimos en un engendro que se llama el hermano mayor del hijo pródigo. Que es mente de esclavo, pero ya adulto. Ahora que yo hice todo esto, Señor, ¿por qué a Él lo aceptás? A diferencia de yo que hice tantas cosas en tu casa. ¿Por qué lo volvés a llamar de tu hijo? Pero nuestro papá actúa diferente. Y lo maravilloso es que su papá, que fue malinterpretado y malentendido a lo largo de las generaciones, él dice que habló en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos habló por medio de su hijo. Y es su hijo el que dice, yo no hago nada si no lo hace mi padre. Lo que hace mi padre, eso hago. Tomás le dijo, yo quiero ver al Padre, mostrarnos al Padre y eso nos basta. Juan 14. ¿Y qué le dijo Jesús? El que
tanto tiempo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como soy yo, es mi papá. Y pensemos, ¿qué hizo Jesús? Nosotros somos no solamente herederos de Dios, sino coherederos. Es decir, Cristo, ¿qué cosa es de nosotros? Es nuestro hermano mayor. Entonces Él nos muestra, esto es lo que ustedes entienden que es un hermano mayor, pero yo como hermano mayor salí a buscarlos a ustedes. A donde estaban ahí comiendo y querían ustedes las algarrobas de los cerdos, en ese lugar yo me acerqué a ustedes para llevarlos a mi papá, para decirles que Él los perdona, que Él los ama. Y al llevarlos en el camino sale nuestro papá, le encuentra, nos abraza y nosotros decimos, no, yo soy siervo. Dame la opción de... No, vos sos mi hijo. Pero no por algo que vos hiciste, sino porque te amo. Ese es el amor de Dios. En el libro de Efesios, quería hacer este paréntesis por la canción. Yo creo que las canciones hay que cantarlas con el espíritu y con el entendimiento para entender por qué estamos cantando acerca del hijo pródigo. Porque nosotros somos ese hijo pródigo. Nosotros éramos los enemigos de Dios. Nosotros somos los que no estamos entendiendo. Pero también podemos ser esos siervos, esos esclavos. Y hay que sacarnos esa mente. Y la única manera es que Cristo muera en nuestro corazón. Y ahí es donde realmente, Padre, no es algo natural. Cuando oro y digo, Padre, querido Padre, no es algo natural de mí. Es algo que Dios pone en mi corazón decirlo. Entonces, en Efesios capítulo 5, verso 1, Efesios 5, 1, nos dice... Sí, a ver, perdón. Lo que dice Juan, antes de que... Dale. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ay, ay, ay. A los que creen en su nombre. Me vas a adelantar bastante el tema, pero voy por ahí, ¿sabés que voy por ahí, Abel? Porque a los que creen en su nombre, esto no es voluntad de carne, no es voluntad de varón, no es porque yo hice algo para ser hijo de Dios, es porque Él me amó, porque yo creo en ese amor, porque yo creo en que realmente me ama, y que si Dios cuida, Dios tiene contados, Dios sabe de cada pajarito que vale 2 monedas, ¿cuánto más nosotros que tienen contados nuestros cabellos? Somos valiosos para Dios. Somos muy valiosos para Dios. No nacimos por casualidad. No somos fruto del azar. No somos un error. Que es lo que nos quiere hacer creer Satanás desde Génesis 3. Es el gran propósito de él. Hacernos creer que tenemos un Dios que nos está restringiendo cosas. Que no puedes acceder al árbol. Dios te dice, acá están. Te prometen libertad, pero quienes lo prometen son esclavos, ¿sí? Como Satanás lo es esclavo también de ese mismo pensamiento. Pero Dios nos quiere hacer libres sabiendo de que lo importante no es lo que nos propone Satanás de ser dioses, sino de que ya somos hijos de Dios. De que no hay que hacer nada, de que simplemente hay que creer. Es la fe que hizo que Jesús venza, ¿sí? En Efesios 5.1 nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Con este versículo yo quería arrancar, ¿sí? Y con esa frase me gustaría que quede marcado este tema. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Sed pues imitadores de Dios. ¿Y a qué nos lleva esto? ¿A qué nos lleva ser imitadores? A contemplarlo, a ver cómo es. Santiago, ayer lo mencionó tu hermano César, una frase que me parece maravillosa y que cada vez se hace más grande, ¿no? Cuando ingresé en este mensaje de la verdadera deidad, el conocimiento me envaneció, 2009. Y era el mejor, el que más sabía de estos temas y le discutía a los pastores, le discutía a todo, cosa que después tuve que escribirle a cada uno, perdón. Uno entró en esa dinámica. Este es el Dios, tiene que adorar a este Dios. ¿Quién es? Pero cuando leemos Santiago 2.19, Santiago nos dice, ¿qué cosa? Santiago 2.19. Lo mencionó ayer César. Simplemente lo estoy refrescando. ¿Tú crees que Dios es uno? Y bien haces. Está bien creer que Dios es uno. Ahora, si ese
conocimiento fuera transformador, lo que siga después es un problema. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. No podemos creer que es esto, aquello. En espíritu y en verdad. Tenemos que estar basados con un escrito está. Pero dice, también los demonios creen y tiemblan. El conocimiento de quién es no nos transforma, sino los demonios serían distintos. ¿Sí? Por eso nos llama a ser imitadores de Dios. Por eso se nos llama a conocer cómo es ese Dios. No simplemente quién, sino cómo es. Cuando Moisés se acercó a Dios, o al revés, Dios se acercó a Moisés para cumplir una tarea impresionante, que era liberar un pueblo, pero primero, como dijo Daniel, lo tuvo que llevar a otra escuela. Así como, me quedé pensando, no sé si le dijiste a Daniel, esto del tiempo que estuvo en una cosa. Claro, 40 años estuvo en Egipto. Y después 40 años en el desierto. Yo me quedé pensando en los tiempos de la facultad. ¿Cuánto tiempo me queda todavía de desierto? ¿Cuánto tiempo? No sé. Ahora me arrepiento de haber estirado tanto la carrera. En Éxodo capítulo 3... Éxodo capítulo 3... Verso 13 le dice, y dijo Moisés a Dios, Éxodo 3, 13, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Y qué le dice Dios? Verso 14. Y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Es el nombre de Dios. Pero el nombre de Dios, más que ser una respuesta, son varias preguntas. En vez de ser una respuesta directa, soy esto, él te dice yo soy. Averiguá quién soy. Yo soy. ¿Y qué es yo soy? Ni era, ni seré. Él es eterno. Es eterno, un continuo. Entonces lo primero que nos dice el nombre es que Él es eterno. Y lo segundo que nos dice el nombre es que el que soy. O sea, lo que Él es. ¿Y qué es Dios? Dice que es muchas cosas. Pero principalmente eso. Voy por ahí. Ya sabes mi línea. Dios es muchas cosas. Dios es el único Dios verdadero. Dios es todopoderoso, es omnisapiente, omnipresente. El que existe por sí mismo. El que existe por sí mismo. Es el gran yo soy, ese es el significado. Y nos metemos un poquito más y vemos también de que Dios es nuestro Padre. Que es un Padre y que es nuestro Padre. Que es el Padre de Jesús. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dice Éxodo capítulo 33, ahí nomás. Éxodo 33, verso 18. Y ese era el deseo que tenía Moisés. Señor, ruégote que me muestres tu gloria. Mostrame tu gloria. Mostrame en qué te glorias. Y uno podría decir, bueno, ahí sacó los rayos y ¡frá! Zeus, ¿no? Soy poderoso. ¿Pero no podría haberlo hecho? Claro, es el Dios todopoderoso. Soy el todopoderoso. Soy el omnipresente. Él podría haber dicho todo eso. Pero dice, verso 19, y respondiéndole, yo haré pasar todo mi bien. Él hizo pasar toda su bondad delante de Moisés. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Ese era el Dios que pasó. Yo haré pasar toda mi bondad. Es su bondad la que nos guía al arrepentimiento, ¿verdad? Romanos 2.4. Es su benignidad. Él lo hizo pasar la gloria de Dios, con lo que Él se agrada en presentarse. Lo primero, que ayer me dijeron, ¿cómo te presentaste como profesor de historia?
vos sos hijo de Dios. Y me tocó el orgullo, ¿y es verdad? Primero, antes que nada, uno es hijo de Dios. Antes que cualquier cosa. Hay un fragmento de una película muy linda, una película evangélica, que le hace esa pregunta a un profesor de historia. Y justamente, somos orgullosos los profesores de historia. Lo primero, somos hijos de Dios, ¿sí? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para hacer eso. Miremos, porque al hablar de lo que somos, hablamos de su amor. Entonces, dice, yo haré pasar todo mi bien. La gloria de Dios es su bondad. Capítulo 34, verso 5. Y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Y cuál era ese nombre que mencionaba? Y nos podemos poner en tecnicismos hebreos, de todo. Pero el nombre que mencionó, verso 6, es, y pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. En inglés es de largo sufrimiento, ¿sí? En la King James no dice tardo para la ira, sino que es largo en sufrir. Y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, el 7, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Dios es eso. Y Dios se presenta así, se podría haber presentado de muchas maneras. Y sin embargo, para Él es exactamente lo mismo. Y Abel mencionó algo, que es Dios. Primera de Juan 4:9. En Primera de Juan 4:8, mejor dicho, y después pasa al 9. Primera de Juan, Dios dice, leo desde el verso 7, Primera de Juan 7. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y conocer a Dios es amarlo. Cualquiera que ama es nacido de Dios y Dios es amor. Verso 8. El que no ama no conoce a Dios. No podemos decirlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene amor. ¿Así dice el versículo? Es. No tiene. Él es. Cuenta alguna antigua mitología griega, ¿sí? Por favor, sépanme respetar lo que voy a mencionar ahora, no se ofendan. Una antigua mitología griega donde los griegos filosofaron sobre cuál era la mayor manifestación de amor. Y la historia es de, no me va a salir bien la palabra, es Admetus y Ascletis, o algo así. Perdón si mi lengua en griego hoy no salió buena. Dice que entre los dioses del Olimpo descendió Apolos, por alguna cosa que ellos tenían en el Olimpo, para hacerse hombre, ¿sí? Y ese Apolos se convirtió no solamente en un hombre, sino en un hombre de la calle, un siervo, un esclavo. Y este rey Admetus, del que les mencioné, lo ve a este Apolos, ahora hecho hombre, hecho por diosero de la calle, y lo lleva a su casa. Y le da comodidades, le da vestido, le da alimento, lo cuida, lo sostiene, y así un buen tiempo. Hasta que se cumple el tiempo en que Apolos tenía que hacer esa prueba, y se manifiesta como lo que era, ¿no? Esos dioses del Olimpo. Y le dice a este rey que por lo que él había hecho, ese gesto, él se iba a acordar en un futuro. Pasa un tiempo, este rey crece en su reino, todo le va bien, pero llega Apolos con una noticia terrible a este rey Admetus. Y le dice, mira, hablé con Hades, el dios del infierno, y dice que viene por tu vida. Y hay una sola cosa que a vos te puede librar de esto. ¿Sí? Porque yo me acuerdo de que vos hiciste bien conmigo. Entonces yo quiero ayudarte. Hay solo una cosa que a vos te puede librar de esta penalidad. Y es que alguien ocupe tu lugar y muera por vos. Entonces este rey empieza a llamar a todo el reino
y todos le debían favor en algún sentido, porque él había sido bueno para con todos. Y dice, sí, rey, vos sos buenísimo, pero hasta ahí llegamos, ¿sí? Yo no voy a morir por vos. Nadie. Y entonces, este rey estaba entristecido porque nadie quería dar su vida por él, para que él viva y pueda seguir ayudando a la gente. La esposa de él, y ahí es donde entra en la historia, Ascletis, o Asclepius, no me acuerdo bien el nombre, perdón, es donde aparece la mujer y le ruega al rey, a este dios Apolo, de que pueda hacer algo. Parece ser de que este dios habla, vieron cómo son las intrigas, porque también es del corazón humano, ¿no? Este dios habla con Perséfone, que es la esposa de Hades, y parece que llega a un acuerdo. Esta mujer iba a dar su vida por su marido, porque ella sabía de que su marido era bueno y quería que siga haciendo cosas buenas. Entonces dice que este gesto de amor, ella muere por su marido, y este gesto de amor fue tan grande que desde el Hades le devuelven la vida. Y entonces los griegos escriben, el filósofo que escribió esta historia dice, no hay mayor amor que este, que un hombre dé su vida por sus amigos. Ustedes recordarán de dónde suena esta, ¿verdad? Dónde suena esta palabra. Ahora, prestemos atención, para un griego o para nuestra cultura occidental, el mayor amor posible es que un amigo dé su vida por su amigo. El amor de Dios está por encima de eso, está por encima de las manifestaciones humanas. El amor de Dios, dice el versículo 9, se manifiesta o se muestra de la siguiente manera. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Primera de Juan 4:9. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Este es el amor de Dios, el haber dado a su Hijo por nosotros. Está por encima de todo entendimiento, está por encima de toda comprensión. ¿Cuántos de ustedes darían a su hijo para que muera? ¿Y cuánto para que mueran por otro? Creo que no entra en la cabeza de ninguno de los padres aquí presentes. No entra, ni siquiera creo que llega a esa dimensión. Pensemos en Abraham, todo lo que habrá sufrido. Sin embargo, Dios lo hizo por nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y en esto se manifiesta ese amor. En verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios es amor. En este libro, que se los recomiendo, el discurso maestro de Jesucristo, un pastor muy querido que ahora descansa en el Señor, el pastor Luis Pérez, decía, esta es la constitución del reino de los cielos. Si alguno lo puede leer, es maravilloso. El libro, el capítulo, el libro. Todo. Esa es la comparación comparándose a la historia del griego. Dio la vida porque era bueno. Y acá, viste, dio la vida aunque todos éramos malos. Somos enemigos de Dios. Entonces el amor de Dios está por encima de nuestro amor. Dice, esta es una cita que está en la página 35 de este libro. Dice, cuando el amor llena el corazón, fluye hacia los demás. No por los favores recibidos de ellos, sino porque el amor es el principio de la acción. El amor cambia el carácter, domina los impulsos, vence la enemistad y ennoblece los afectos. Tal amor es tan ancho como el universo y está en armonía con el amor de los ángeles que obran. Cuando se lo alberga en el corazón, ese amor endulza la vida entera y vierte sus bendiciones en derredor. Esto, y únicamente esto, puede convertirnos en la sal de la tierra. Es ese amor. El amor es transformador. ¿Quién es? Los demonios creen. Pero ¿cómo es? Si los demonios conocieran que Dios es amor, es un amor que transformaría. Es justamente eso, el gran conflicto, la gran lucha, fue acerca de cómo es nuestro Padre. Que Él es amor. Y si Dios es amor, hagamos un ejercicio, hagamos un intercambio de palabras. Primera de Corintios, capítulo 13. Y hablemos acerca del amor. Porque ese pasaje nos dice, el apóstol Pablo, ¿qué es el amor?
Te voy a pedir porque hay algunas expresiones en la 60 que por ahí no lo van a seguir ustedes, en la 1909. Vamos con la 60, que es el amor. Primera de Corintios 13. Y vamos a hacer ese juego de palabras. Si Dios es amor, cada vez que diga amor, yo voy a leer Dios. Dios es sufrido. Dios es benigno. Dios no tiene envidia. Dios no es jactancioso. Dios no se envanece. Dios no hace nada indebido. Dios no busca lo suyo. Dios no se irrita, no se calienta. Dios no guarda rencor. Dios no se goza de la injusticia. Dios se goza de la verdad. Dios todo lo sufre. Todo. Dios todo lo cree. Dios todo lo espera. Dios todo lo soporta. Dios nunca deja de ser. Y a nosotros se nos llama a ser ¿qué? A ser imitadores de Dios. Dios es todo esto. Es una definición perfecta. Es una definición clara sobre cómo es nuestro papá. Y ayer me preguntaban, Fermi, un segundito. Ayer me preguntaban. No, adelante, Fermi, por favor. Porque si no me voy a ir y no te dejo. Hermoso lo tuyo. Hay dos textos que si lo pusiéramos en práctica, el Espíritu de Dios posiblemente hoy, ¿sí?, nos haría levantarnos unos a otros, abrazarnos unos a otros. El cumplimiento de la ley Es amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el otro se encuentra en Pablo, que dice así: no son los oidores, sino los hacedores. Amén. Sin eso, Los que lo practican. Totalmente, hermano. Saben, muchas veces nos encontramos como Jacob. Como Jacob que está peleando con Dios, como si Dios fuera el problema. El gran problema es que Jacob no sabía con quién estaba peleando. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esta vida peleando con Dios, pero no sabiendo que estamos peleando con Dios. Luchando contra situaciones y pensando que son consecuencias, es porque Dios nos odia, nos castiga, y pasamos por diferentes situaciones pensando así, cuando nuestro Dios es todo lo que acabamos de leer. Dice la sierva, esto está en el discurso maestro, la escritora dice: mas cuando nos llega la tribulación, ¿cuántos somos los que pensamos como Jacob? Imaginamos que es la mano de un enemigo y luchamos a ciegas en la oscuridad hasta que se nos agotan las fuerzas y no logramos consuelo ni rescate. El toque divino al rayar el día fue lo que reveló a Jacob con quien estaba luchando, el ángel del pacto. Lloroso e impotente se refugió en el seno del amor infinito para recibir la bendición que su alma anhelaba. Nosotros también necesitamos aprender que las pruebas implican beneficios y que no debemos menospreciar el castigo del Señor ni desmayar cuando Él nos reprende. Él está ahí, pero en nuestra lucha pensamos que Él es nuestro enemigo, cuando en realidad es el que nos quiere bendecir. Y cuando nos damos cuenta de eso, cuando nos damos cuenta de que a ese con el que estábamos luchando era nuestro papá, Padre, no te voy a soltar ahora hasta que me bendigas. Si hoy en día no nos acercamos confiadamente a Dios, querramos reconocerlos o no, es porque hay un falso concepto de quién es nuestro papá, de que nos ama, de que como la historia del hijo pródigo, Él es el primero que quiere salir a buscarnos. Si hoy en día nosotros no lo salimos a buscar, como en Génesis 3, que su papá llegó de un día de trabajo largo y al fresco de la tarde quería estar con sus hijos, como ustedes, cuando llegan de trabajar y esperan ver a sus hijos que se acercan a su casa para abrazarlos y darle un beso. Ese día sus hijos se escondieron. Y saben que cuando sus hijos se esconden, o cuando nosotros escondíamos cuando éramos chicos, es porque nos matamos una macana. Y si nos escondemos, es porque sabemos que ese ser, nuestro papá, nos va a castigar. Hubo algo que cambió
en Adán y Eva. De verlo a su papá amoroso, de que les daba todo, a verlo como alguien que venía a castigarlos. Y sin embargo, su papá para lo único que vino fue para resolver problemas. Y el castigo no fue sobre Adán y Eva. El castigo fue sobre un animalito. El cordero. Con el cual ellos fueron vestidos. Ese fue el único deseo de Dios, de que tengamos vida, de que Él desea perdonarnos, de darnos una respuesta a nuestro problema. El castigo fue sobre Dios mismo. Porque Él estaba con Cristo reconciliando consigo el mundo. ¿quién se duele más, el hijo o el padre? En el comentario bíblico, Qué gran pregunta. Es que no sería un sacrificio realmente si el hijo no fuera hijo literal. Si simplemente es un hijo metafórico. Eso a mí me cambió la cabeza. salvación sería Eso me cambió la cabeza dije muchísimo. a la En el comentario solución. bíblico, Si es- Perdón, el hermano Daniel. No, lo que le dije yo a la solución. Si Cristo no es hijo, entonces el plan de salvación es una obra de teatro. Claro. No me Pero sirve si para lo nada. es, qué maravilla. Un papá entregando a su hijo. Un papá real entregando a su hijo real para que 3 días en la historia lo perdiera. Para que no estuviera con él. el comentario bíblico dice así, que Cristo dijo así, que la penalidad de ellos recaería sobre Él. Nosotros tendríamos una segunda oportunidad. Amén. Un hermano me preguntó ayer, ¿cómo sabes que sos hijo de Dios? Y estaba insistente preguntándome, quería tener la respuesta. En el libro de Mateo, y por eso decía que iba al punto del hermano, el libro de Mateo, capítulo 5, nos dice algo muy interesante. Y que me gustaría que podamos reflexionar sobre este punto. Dice el verso 43 de Mateo 5, oísteis que fue dicho. Mateo 5, 43. ¿Me siguen con sus Biblias? Mateo 5, 43. Yo sé que leo lindo, me van a creer, pero me gustaría que lo busquen ustedes también y que puedan conocerlo de carne propia. Una persona con la que me encontré en estos caminos con mi esposa me dijo, no, yo fui a iglesia católica, pero no creo en Jesús. Yo le dije, tal vez vos no crees en el Jesús que a vos te enseñaron, pero capaz no te encontraste con el Jesús que está en la Biblia. Por eso la invitación siempre es, búsquenlo acá, a ver qué es lo que dice. Vean si lo que está escrito es lo que te dijeron o hay algo más. Entonces dice en Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Este era el amor griego, el amor nuestro, el natural. No digo por los griegos, porque, perdón si hay un griego acá, no lo quiero ofender. Por ahí hay alguno. No, el amor natural, como decía César ayer, el amor carnal, es esto. Yo amo al que me retribuye, no voy a amar al que me va a hacer un mal, diríamos. Pero el 43 nos dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. A todos. Orar por todos. Amar a tu enemigo. Con un solo propósito, como dice Estela. Con un solo propósito. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El requisito sine qua non que aparece en Mateo 5:45 es amar a tu enemigo. Es la única manera, dice acá, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, es el amar. El amar al que no lo corresponde. El amar al que... Oh, ¿ahí? Sí, a ese. Y a todos los infiltrados, orar por ellos también. Por todos. En las últimas horas de Cristo le dio, digamos, un ejemplo práctico o pragmático de esto. Cuando él oraba, lo estaban clamando, soltando el Padre mío, perdónalo porque no saben lo que hacen. O sea, todo lo que Cristo dijo les dio el ejemplo.
en todo. Dice, ¿para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga solo sobre buenos, sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Ese es el amor de Dios. Porque si amarais a los que os aman, ¿qué recompensa tendrías? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazaréis a vuestros hermanos solamente, acá, ¿qué hacéis de más? No hicimos de más nada. ¿No hacen también así los gentiles? No hicimos nada más. Entonces, dice Jesús, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nosotros tenemos un diccionario babilónico en nuestra cabeza. Y tenemos falsos conceptos de lo que dice la Biblia, porque no leemos la Biblia con la Biblia. Para nosotros, perfección es una cosa, pero para Dios es otra muy distinta. Y lo citó hoy el hermano Javier. Lucas capítulo 6, el mismo contexto porque lo citó todo Javier, ¿sí? Lo van a leer, no hace falta que lo mencione. Lucas capítulo 6, sed pues perfectos, vimos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Lucas 6:36, ¿qué dice? Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Para Dios, perfección es misericordia. Él dice en el Salmo 119 que todos sus mandamientos son justicia. Nosotros tenemos una comprensión que no se acerca a lo que es la justicia de Dios. Nuestras justicias para Dios son trapo de inmundicia. Pero dice que cuando vino Cristo en Salmos 40, verso 10, dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. ¿Y qué fue lo que no encubrió? Tu verdad y tu salvación he dicho. No oculté tu, Salmos 40:10, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande concurso o en gran asamblea. Cuando Jesús declaró la justicia de Dios, porque es la manifestación de Dios, Él no ocultó ¿qué cosa? Su justicia, su misericordia, porque para Él es lo mismo. Conocemos la historia de la mujer que fue encontrada en alto acto de adulterio y todos vinieron ahí para apedrearla. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron, ¿por qué? Conocemos la historia, ¿verdad? Jesús empezó a escribir los pecados de los demás. Y ahí todos empezaron a ir uno a uno, porque no quedó ni un justo. Como dice Romanos 3:12, no hay justo ni aún uno. El propósito de la ley, Cristo escribiendo, el único propósito era que el pecado abunde. Para que cuando el pecado abundase, sobreabundase, ¿qué cosa? La gracia. El único propósito de Cristo no era escribir los pecados para decir, ven, ustedes son todos unos hipócritas acá. El propósito de Cristo al presentarlo, Señor, mi vida es esta. Necesito perdón. Necesito tu perdón. Necesito tu misericordia. Era el único propósito por el cual fue escrito todo eso. Pero ninguno lo entendió. Cada uno ve la cruz de Cristo y como Caín y Abel podemos tomar dos decisiones ante el sacrificio. O aceptarlo y agradecer a Dios por ese don, o rebelarnos contra ese don y elegir otra cosa en ese lugar. Algo que nosotros podemos entregar, algo que nosotros podamos hacer. Estos líderes eligieron que su pecado, como el de Caín, era tan grande que no se podía perdonar. Esa es la condición. César ayer lo mencionó, que la muerte de Cristo es una representación de la segunda muerte, ¿verdad? Es lo que los impíos van a pasar cuando les toca recibir ese pago. ¿Y qué fue lo que recibió Cristo? Él dice en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Pero ¿era Dios que lo desamparó a él? Dios estaba ahí. Dios estaba con él, dice
No hace separación entre Dios. Isaías 59, 1 y 2, ¿verdad? Él no cortó. Él no Ocultó cortó. su rostro porque no podía estar en contacto con el pecado. Pero Dios mismo. es el pecado lo que nos nubla. Ajá. Satanás es el que hace que nosotros no pudiéramos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:4. Es el enemigo el que hace eso. Pero en la historia misma encontramos de esta mujer desamparada, que ahora se encontraba solo con el legislador, con el que dio la ley del apedreamiento. Y Jesús le dice, mujer, ¿alguien te condena? Y ella podría haberle dicho, vos, porque el único justo que no tiene pecado sos vos. Y vos dijiste que el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Sin embargo, al ver el rostro de Cristo, ella no vio condenación, porque dijo, ninguno me condena. Ni yo te condeno. Y Jesús dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Fue injusto Jesús al violar su mandamiento y no apedrearla? Fue misericordioso. Podríamos decir que son dos cosas distintas, pero vayamos a otra historia muy similar, en Mateo, capítulo 1. Una historia donde Jesús también es participante acá. Mateo 1, verso 18. Donde Jesús era participante, pero es bebito. ¿Sí? Dice el verso 18 de Mateo 1. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes de que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo, dice en 19, la agarró de los pelos, la llevó a la sinagoga y le dijo, por favor, apedréenla, porque se acostó con un romano. No. Ay, perdón, estaba leyendo la versión Justicia Humana. Está bien. Y José su marido, como era justo, no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Para Dios, justicia es misericordia. Para Dios, José fue justo cuando tuvo misericordia de ella. La justicia propia nuestra es la que condena. En realidad no era misericordia. En realidad era desconocimiento por parte de él. Pero O era sea, misericordia. él podía estar condenando a un inocente. Pero por la vida justa de ella, por su fruto lo conoce, le dio el factor de la duda. No así que, como dijo Pedro, nos encontremos peleando contra Dios. Dice este libro, Discurso Maestro, página 25, solamente se puede apreciar aquello que se tiene afinidad. No podemos conocer a Dios a menos que aceptemos en nuestra propia vida el principio del amor desinteresado, que es el principio fundamental de su carácter. El corazón engañado por Satanás considera a Dios como un tirano implacable. Las inclinaciones egoístas de la humanidad y aún las de Satanás mismo se atribuyen al Creador amante. ¿Podemos percibir esta frase, mis hermanos? ¿Podemos entender lo profundo de lo que está diciendo acá? Y la autora cita la Biblia, pensabas, dijo él, que de cierto sería yo como tú. Sus providencias se interpretan como una expresión de una naturaleza despótica y vengativa. Así también ocurre con la Biblia, tesoro de la riqueza de su gracia. No se discierne la gloria de sus verdades, que son tan altas como el cielo y abarcan la eternidad. Para la mayoría de los hombres, Cristo mismo es como raíz de tierra seca. Y lo ven sin atractivo para que lo deseemos. Cuando Jesús estaba entre los hombres, como revelación de Dios en la humanidad, los escribas y fariseos le preguntaban, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Aún sus mismos discípulos estaban tan cegados por el egoísmo en sus corazones, aún sus discípulos, tan cegados por el egoísmo de sus corazones que tardaron en comprender que había venido a mostrarles el amor del Padre. Por eso Jesús vivió en la soledad en medio de los hombres.
Solo en el cielo se lo comprendía plenamente. Por eso dice el versículo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Le conoció. Porque no le conoció a Él. En Jesús se estaba viendo esto. No lo conocían. Porque si lo conocieran, conocerían a su papá. Sin embargo, para los corazones que han sido purificados por el Espíritu Santo, al morar en ellos, todo queda cambiado. Ellos pueden conocer a Dios. Moisés estaba oculto en la hendidura de la roca cuando se le reveló la gloria del Señor. Del mismo modo, tan solo cuando estemos escondidos en Cristo, vemos el amor de Dios. Y me gustaría finalizar unas palabras, hermano. Una sola y finalizo este punto. 2 Corintios, capítulo 3. Ya vimos, arrancamos diciendo hay que ser imitadores de Dios. Dios es así. Dios es amor. Y ese amor se manifiesta en aquellos que no lo merecen. Haciendo un resumen. ¿Y cómo es que recibimos ese amor? Cuando recibimos el Espíritu de su Hijo. 2 Corintios 3, 17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Gran pasaje, ¿verdad? Que hemos ido aprendiendo durante estos últimos tiempos. El Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Cuál es la gloria del Señor? Su carácter. ¿Y cuál es su carácter? ¿Qué es lo que le manifestó a Moisés? Misericordia. Yo haré pasar todo mi bien, toda mi bondad. Entonces cambiamos las palabras. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la bondad del Señor, somos transformados de bondad en bondad, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Es lo que nos transforma, es lo que nos cambia, lo que nos hace distintos. Hermano, antes, por favor, que quería compartir algo. Sí, a mí me preocupa mucho últimamente el tema de la misericordia por el hecho de que el mundo lo está ayornando y que nos olvidamos que Jesús dijo a todo el que se acercaba, le decía, vete y no peques más. Y hoy el mundo como que dice, bueno, no podemos juzgar, no hay que juzgar, entonces como que la misericordia de Dios va para todos los pecadores de igual manera. O sea, que podemos seguir cometiendo pecado y que no pasa nada, que total Dios es amor, y eso está llevando al relajamiento Al otro incluso de punto. muchos cristianos. Totalmente, totalmente. Eso me preocupa porque no se habla de eso, solamente de la misericordia de Dios. Ah, bueno, si Dios me perdona, puedo tirar una caquita al aire. Totalmente. Y Totalmente. ese relajamiento es jodido. Abel. Sí, mal comprendida la misericordia de Dios. Totalmente. Pero Manipula. el perdón de Dios, dice, no provee una tapadera para el pecado, sino que nos da el poder para vencerlo. Totalmente. Lo único que nos da poder para vencer el pecado es el perdón de Dios. Es más, Dios nos ama tanto que aún nosotros, tomando nuestras malas decisiones, ese amor es tan fuerte de que nos permite que nosotros sigamos en esas decisiones. Ayer leíamos Salmos 34, 21, dice, la maldad matará al malo. Si Dios fuera el amor del que vos estás mencionando, es un amor que fuerza esa conciencia del malo. Y al final no le permite tomar esa decisión, que él mismo está diciendo. Romanos 1, verso 18 dice, acá se manifiesta la ira de Dios. ¿Y cómo se manifiesta la ira de Dios? Si seguimos leyendo los versículos siguientes, dice, Dios nos entrega los deseos de nuestro corazón. Es eso lo que se manifiesta. Volviendo al tema del carácter, uno se pregunta, ¿y qué falta para que venga Cristo? La sierva dice, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarnos como suyo. Dios le dio potestad, se llaman hijos suyos, a los que creen en su nombre, en su carácter, en quién es Él. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por este tiempito. Sé que me excedí un poco.